Gracias también por la presentación. Y bueno, yo les voy a hablar sobre mi tema de tesis, que como pueden ver, son antenas de parche para aplicaciones de radar a 24 GHz. Pero se me hace importante primero ver esto de aplicaciones de radar. Todos ya tenemos la noción de qué es un radar. Y bueno, yo les voy a explicar cómo el funcionamiento básico. Y tenemos un sistema transmisor que emite ondas electromagnéticas a través de un medio de propagación, que en este caso es el aire. Estas ondas se emiten y chocan contra un objetivo, que es el objeto que nos interesa analizar. Y estas ondas son reflejadas, las leemos a través del sistema receptor. ¿Y para qué queremos leer esas ondas? Pues para extraer información del objetivo, como puede ser la velocidad o la posición en la que está. Cabe destacar que el radar no es una invención moderna, se utiliza desde hace más de 100 años, pero tomó auge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de que es una invención no tan moderna, se sigue utilizando, lo seguimos utilizando día a día. Por ejemplo, tenemos el radar meteorológico, el radar para controlar el tráfico aéreo, el radar de velocidad, y últimamente se ha trabajado mucho en el radar automotriz, que es esto del sistema de frenado de emergencia para detectar personas, objetos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el radar tiene mucho auge actualmente, se está trabajando mucho en la industria y en el ámbito de educación también, y por eso es importante como que atacar este tema. Entonces, ya les hablé de los radares y podemos encontrar sistemas de radares operando a diferentes frecuencias. En este caso, yo estoy trabajando en 24 GHz y estos radares son conocidos por su capacidad para trabajar bajo diferentes condiciones climatológicas. Por ejemplo, algunas de las condiciones en las que trabaja, este radar puede atravesar la neblina o hasta la lluvia. Por eso decimos que condiciones climatológicas. Cada radar que opera a diferente frecuencia, pues se enfoca en diferentes cosas. Y como les digo, yo estoy trabajando uno de 24 GHz. Un punto importante de los radares son las antenas. Por ejemplo, este es un radar compacto. Y para hacer un radar compacto, pues nosotros queremos que todos los componentes sean compactos. Y es por eso que utilizamos antenas de parche. Estas antenas de parche son estas. Son muy chicas, son fáciles de fabricar con la tecnología que tenemos ahora. Y es por eso que se utiliza mucho en este tipo de sistemas. Las antenas son algo muy importante en los radares porque son los elementos que usamos como transmisor y receptor de estas ondas electromagnéticas que ya les platicaba. Y aquí podemos ver que este radar de la marca Infineon, que opera 24 GHz, no utiliza solamente una antena, un parche, utiliza arreglos de antenas. ¿Y por qué utilizar arreglos de antenas? Pues porque estos nos dan un mejor rendimiento, ya que ofrecen mejores características que utilizar un parche solito. Y es por eso que utilizamos arreglos de antenas. Y eso está muy bien, pero los arreglos de antenas también tienen ciertos problemas o ciertas cosas que atacar. Por ejemplo, están las reflexiones por cambios de impedancias. Y les explico un poco este concepto. Si nosotros tenemos una línea de microcinta, tenemos una impedancia característica, que en este caso es Z0, y esta línea tiene la misma impedancia en toda la línea. Pero ¿qué pasa si al final de la línea nosotros le ponemos una línea con otra impedancia, que llamémosle Z1? Pues tenemos ahí una discrepancia entre la impedancia característica de la línea y la impedancia de la carga. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque nosotros tenemos ondas reflejadas. Y este es uno de los problemas que se pueden atacar en los arreglos de antenas. Entonces, una vez que ya saben más o menos esto de las reflexiones, pues les voy a platicar las principales mejoras en los arreglos de antenas. Podemos proponer nuevas geometrías, tanto del parche
que puede ser un parche rectangular, circular, triangular, en espiral, en muchas formas, cada vez van inventando más. O también podemos proponer una nueva geometría del acomodo de estos parches. Los más comunes son en serie o en paralelo. También podemos atacar los arreglos de antenas para mejorar el comportamiento de un solo parche. Por ejemplo, si queremos que todo el arreglo de antenas tenga más ganancia, al mejorar la ganancia de un solo parche, bueno, de cada uno de los parches, pues mejoramos la ganancia de todo el sistema. O también podemos trabajar en las redes y técnicas de acoplamiento. Trabajar en esto nos ayuda a garantizar una transferencia de energía eficiente y a minimizar las pérdidas por reflexión en las transiciones de impedancia. Esto de las pérdidas por reflexión, pues ya se los expliqué. Y en esto último es el problema que yo ataqué. Mi planteamiento del problema en este proyecto de tesis fue proponer un arreglo de antenas 4x1. Eran antenas de parche porque son pequeñas y van a estar operando a 24 GHz. Y en la propuesta, para reducir estas reflexiones debidos al cambio de impedancias, yo propuse utilizar estructuras tipo taper. ¿Pero qué es esto del taper? Bueno, pues el taper no es más que una línea de microcinta que tiene de un lado un ancho W1 y termina con un ancho W2. Es decir, es una línea de microcinta que tiene diferentes anchos en cada extremo y esto con la finalidad de acoplar dos impedancias diferentes. Porque aquí recuerdan que si tenemos una línea de diferentes anchos en un mismo material, significa que tienen diferentes impedancias. Bueno, pues tenemos aquí en este caso queremos acoplar la impedancia W1 a la W2. Y esta fue la estructura que yo contemplé utilizar en mi diseño para optimizar la respuesta en frecuencia para mejorar la ganancia y directividad y para minimizar las pérdidas por reflexión. Bueno, este fue mi proyecto. El objetivo fue diseñar y caracterizar un arreglo de antenas utilizando transiciones basadas en taper para reducir las pérdidas por reflexión. ¿Y qué hice para lograr esto? Pues primero elegí los materiales con los que iba a trabajar. Diseñé el arreglo de antenas 4x1, pero antes de diseñar todo un arreglo, primero diseñé un parche solito. Después lo simulé, fabriqué, lo medí y pues al final comparé los resultados que me dieron y les voy a platicar al final las conclusiones. Primero, les dije que es importante saber qué materiales elegir correctamente. Uno de los materiales más importantes en este caso es el substrato dieléctrico. El substrato es un material que tiene una capa dieléctrica y en los extremos tiene conductores, que son capas de cobre. Aquí traigo algunos ejemplos de substratos. Hay muchísimos substratos, cambian mucho las características, el material en el que está hecho. Aquí está uno, aquí está otro. Hay de diferentes grosores. Este está cerrado. Y bueno, así se ve en la vida real el substrato. Y nosotros fabricamos las antenas sobre una de las capas de cobre, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. Bueno, sí es un substrato en la vida real. Entonces, en la simulación, este es un substrato ya con una antena de parche. Como les decía, tiene una capa dieléctrica en medio, que está en amarillo, y dos capas de cobre. Uno es el plano de tierra y el otro es donde construimos la antena. Se ve mejor, es la capa dieléctrica, parche, plano de tierra. Bueno, es importante el substrato porque, por ejemplo, a esta frecuencia que se considera ya una alta frecuencia, un substrato con muchas pérdidas, pues me va a traer un mal comportamiento, aunque mi antena está bien diseñada. Entonces es importante
considerar varias cosas para elegir el substrato. Ya después de hacer ahí toda una búsqueda, llegué a este substrato, que es el 4350B, que tiene las siguientes características. Bueno, como les dije, tiene 2 capas metálicas, son de cobre, tienen un grosor de 35 micrómetros, o sea, están muy, muy delgadas, y tiene un valor cuadrático medio de la rugosidad de superficie en contacto con el dieléctrico de 3.2. Bueno, pues, ¿qué es esto? Este valor de rugosidad, la rugosidad la podemos ver así. Este valor de rugosidad significa que cuando nosotros hacemos contacto la capa dieléctrica con la capa metálica, este contacto no es perfecto, hay una rugosidad entre ellas, y este es el valor de la rugosidad. Este valor es importante, sobre todo a más altas frecuencias, porque nos puede traer problemas o puede generar discrepancias entre los resultados que yo espero y los resultados que estoy obteniendo en realidad. Y pues la rugosidad es un valor importante. Entonces, esto es la capa metálica y la capa del dieléctrico. Una permitividad relativa de 3.66. Tenemos unas pérdidas muy pequeñas, son de 0.0037. Y el espesor de la capa dieléctrica es de 0.254 milímetros. O sea, es un material muy delgado. Y, pues bueno, ¿cómo le hice para comprar este material o para obtenerlo? Afortunadamente, Rogers, que es la empresa que lo fabrica, tiene un programa que a los estudiantes les da material gratis. Tenemos que llenar una solicitud en línea y ahí ponemos para qué lo queremos, que para nuestro proyecto de tesis, que no sé qué. Entonces, ya que ellos aprueban mandarnos material, nos llega por paquetería y es una ventaja que tenemos como alumnos, que es importante que ustedes sepan, que si algún día necesitan un substrato, pueden meterse a la página de Rogers y pueden disminuir el costo de su proyecto. Bueno, entonces esto era en cuanto al substrato dieléctrico. Pero otro material que yo necesitaba conseguir era el conector. Entonces, después de... porque cabe destacar que conforme avance la frecuencia de trabajo, los materiales son más difíciles de conseguir. Ya no fabrican tantos materiales para tan altas frecuencias. Y si los fabrican, también a veces el tiempo de fabricación es muy largo, porque tú lo pides y ellos te dicen, en 6 meses te lo mandamos. Entonces también es importante ver qué materiales y en qué tiempo va a llegar. En este caso, yo llegué a un paper que utilizaban conectores de esta marca, de la marca Southwest, y vi que eran muy buenos, que son muy utilizados tanto en el ámbito académico como en la industria. Entonces dije, estos son los buenos. Aparte, tienen la ventaja de que utilizan tornillos para la sujeción de la placa. ¿Qué significa esto? Que ya no necesito soldar el conector a la placa y pues los puedo reutilizar. Entonces no era necesario comprar tantos conectores porque con unos cuantos pues los podía usar en muchísimas placas. Entonces, por eso elegí conectores de esta marca, que por cierto traigo por acá. Los voy pasando para que vean la dimensión que tienen. Si se fijan, tiene un pin aquí en el centro. Es muy, muy pequeñito. Pero bueno, el caso es que yo quería conectores de la marca Southwest. Y pues entre todo su catálogo, pues hay un montón. Entonces, ¿cómo saber cuál era el que más me convenía? Pues hay unos parámetros importantes, que principalmente la frecuencia máxima a la que trabajan, porque pues yo estaba trabajando 24 GHz, entonces tenía que trabajar a más de esa frecuencia. El tipo de conector, porque yo le iba a conectar a un aparato, entonces que fuera compatible. El espesor del PCB, y esto para que lo pudiera agarrar bien, ¿no? Porque puede ser que era para un PCB muy ancho y el mío era muy delgadito y pues ya no iba a agarrar, no iba a hacer contacto. Y también el diámetro del pin,
porque yo utilizo una línea de alimentación y pues obviamente el pin debía ser más chiquito que mi línea de alimentación. Entonces, considerando estos parámetros, estuve buscando y llegué al 109204A-5, que es el que ya les pasé. Y pues este conector trabaja hasta frecuencias máximas de 24 GHz, entonces todo estaba bien. Perdón, ¿es SMA? No, ¿Qué tipo de conector es? no, es de 2.92 milímetros. Así se conoce como 2.92. Sí. No, pero él pregunta de aquí, Sí, para conectarlo ya a la máquina. por Sí, cabeza. sí, es de montaje superficial de este lado, pero luego aquí ya lo conectamos. Ok. Entonces, una vez que ya tenía los materiales, lo que hice fue diseñar, les comento, antes de diseñar todo el arreglo de antenas, primero empecé con un solo parche. Entonces, aquí les presento la geometría de un parche. Tenemos el ancho y largo del parche, el ancho y largo de la línea de alimentación, y podemos ver que es una alimentación por inserción. ¿Por qué se llama alimentación por inserción? Porque yo no estoy excitando desde el extremo de la línea, sino que estoy excitando casi a la mitad del parche. Por eso se llama alimentación por inserción. Entonces, utilicé este tipo de alimentación, la geometría del parche la calculé a través de ecuaciones ya conocidas en la literatura. Y se fijan, en estas ecuaciones necesito saber algunos parámetros de los materiales, que en este caso son del substrato dieléctrico. Por eso es importante primero saber qué materiales vamos a utilizar. ¿Qué más? En esta tabla, pues podemos ver las dimensiones de este parche. Entre más alta sea la frecuencia en la que trabajamos, pues más chiquitas van a ser las dimensiones. Por ejemplo, podemos ver que la dimensión más grande es de 4.2 milímetros. O sea, es un parche pequeño, relativamente. Y pues una vez que ya tenía las dimensiones de un solo parche, ya podía usar este parche para implementarlo en un arreglo de antenas. Y este es el primer arreglo de antenas. Es de impedancia escalonada. ¿Y por qué utilicé esto de impedancia escalonada? Primero, es un arreglo de parche de 4x1. ¿Por qué se le llama 4x1? Pues porque tenemos 4 parches en una sola columna. Por eso 4x1. Bueno, podemos ver que la línea de alimentación es de 50 ohms. Y después tenemos ahí diferentes. ¿Por qué? Pues esto fue para tener una alimentación uniforme. ¿Y a qué me refiero con eso de alimentación uniforme? Pues que les llegue la misma señal a cada uno de los parches. Porque es muy común que a los parches del centro les llegue más y a los de los extremos más poquito. Entonces, para tener una alimentación uniforme, es que se hace toda esta red de alimentación. Y para esta alimentación uniforme, pues lo que hice fue con una línea de 100 ohms, bueno, con 2 líneas de 100 ohms, para que se divida bien la potencia y la fase, pero pues tenía que acoplar las líneas de 100 ohms y las de 50. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues lo más común es utilizar un transformador de cuarto de longitud de onda, un transformador de lambda cuartos, que en este caso el cálculo de la línea es de 70.71 ohms. Entonces tenemos una transición entre la línea de 100 ohms y luego viene una de 70 y luego una de 50. Pero ¿se acuerdan que les comentaba de las reflexiones por cambio de impedancia? Pues esas, aquí podemos ver lo mismo. Tenemos una línea y luego se hace más ancha y luego más ancha. Entonces ahí estamos teniendo reflexiones y estamos perdiendo señal, que al final se traduce en no tan buen funcionamiento como desearíamos. Entonces, bueno, en esta tabla podemos ver el ancho y largo de cada una de las líneas de 50, 70 y 100 ohms. Es un diseño uniforme y entre los parches hay una distancia de lambda medios. Entonces, para disminuir este problema de las reflexiones, lo que yo hice, como ya les comentaba, es utilizar tapers. Y se ven así. Es la misma estructura,
Nada más que en lugar de usar transiciones abruptas, esta es una transición más suave. Estamos acoplando la línea de 100 ohms y la de 50 ohms. Y el largo del taper a estas frecuencias cercanas a las de microondas, el largo del taper es suficiente con que utilizamos el largo del lambda cuartos. Entonces eso fue lo que hice. Podemos ver aquí las dimensiones del taper, el ángulo que tiene. Y también utilicé este largo porque así tenía la misma geometría que el diseño anterior. Así estaba respetando lo mismo. Entonces, ya que tenía los diseños, lo que hice fue simularlo para ver qué también me daba. Para simularlo, pues utilicé el software de simulación electromagnética HFSS de ANSYS. En este dibujé las geometrías de acuerdo a los cálculos y les puse también los materiales. Es importante poner ya en la simulación qué material estás utilizando. Y en este caso, mis simulaciones fueron con el conector. ¿Por qué hice esto? Pues para poder comparar mi simulación con la medición, ya que en las mediciones pues voy a tener el conector ahí puesto. ¿Y qué más? Pues bueno, el caso es que lo simulé, las dimensiones del conector, pues me fui a la hoja de datos de la marca y ya lo dibujé. Y pues sí, creo que es todo. Después de simularlo, y ya que me dio una respuesta favorable, lo fabriqué. Para esto utilicé la máquina de prototipado LPKF que tenemos en uno de los laboratorios de aquí de CICESE. Y para este punto, pues la técnico Diana Soto, que creo que ya la conocen, fue de gran apoyo porque ella me enseñó a utilizar la máquina, bueno, me enseñó el proceso de fabricación y me ayudó a fabricar varios de los diseños. Y pues esta máquina lo que hace es ir desbastando el cobre que no queremos hasta que nos quede la geometría deseada. Para utilizarla, lo que tenemos que hacer es extraer archivos de simulación, archivos de XF, que después los convertimos a Gerber, que son los que lee la máquina. Y esta máquina tiene todo un software donde te dice más o menos cómo va a quedar tu geometría y tú ya le dices como que sí, la quiero así. Y ya lo va desbastando con brocas hasta llegar a estos resultados, que son los diseños que les presenté simulados. Pues aquí están fabricados. Son fabricaciones muy pequeñitas. Por ejemplo, así se ve un parche. Y así se ve un arreglo de antenas. Por ejemplo, aquí ya le puse el conector para que lo vean. Y pues les paso, bueno, les paso. Sí. Yo lo hice hace 30 años a la antigüita. No sabes las broncas de los que nos metíamos con cámaras, con químicos para que se devastara. Sí, sí. Y era mitad ciencia, mitad arte. Sí. Porque luego se envían viejos los químicos y luego haces. No. Con fotolitografía. Aprovecha todo lo que ya tienes. Sí. Qué maravilla. Sí. Sí, porque también fue una de las cosas que pensamos hacerlo por fotolitografía, pero igual no te llevas mucho caracterizando los químicos. Y es mucho de suerte. Sí. Entonces mejor Sí. no le juegues, Sí, no sí, te ríes. Sí, fue lo que hicimos, por eso fue de no. Sí, con esta máquina, sí, porque al inicio, pues como son estructuras muy pequeñas, dijimos, es que la máquina, pues no es igual y no es tan precisa. Pero ya haciendo las pruebas, porque después de fabricarlas, pues yo me iba al microscopio y veía las dimensiones, y pues la verdad es que sí hace unas dimensiones muy buenas. Entonces, hasta ahí, todo muy bien. Pero también a veces la máquina ahí nos estaba fallando. Y sí, Diana le batalla un poco. Y bueno, creo que ya les conté todo de aquí. Entonces, después de fabricarlas, lo que hice fue medirlas con el microscopio, cerciorarme que sí eran unas dimensiones correctas. Y después
medí los parámetros S. Como es un solo puerto, pues es el parámetro S11. Y para esto utilicé el analizador de redes vectorial, VNA, que tenemos en el laboratorio de RF. Trabaja hasta una frecuencia de 50 GHz, entonces estaba bien para mis mediciones. Y pues aquí tenemos la antena de parche que ya les platiqué, que ya les mostré ahí la fabricación. Tenemos el conector y este conector se conecta a un cable y este cable se conecta al VNA. Entonces la conexión entre el VNA y el conector de la antena es a través de un cable semirrígido y antes de medir pues fue necesario calibrar. ¿Por qué se hace esto de calibrar? Pues porque yo no quiero tener los efectos ni del cable ni del conector. Entonces, para tener que la respuesta sea solo los efectos de la antena, es necesario calibrar nuestro sistema. Para eso utilicé la técnica de calibración SOL, porque es un solo puerto, Short Open Load. Y pues para calibrar utilizamos kit de calibración. En este caso utilicé el 85052D. Y ya después de que calibré y que todo estaba bien, pues medí de una frecuencia de 18 hasta 30 GHz. Y los resultados de las mediciones son las siguientes. Aquí podemos ver el parámetro S. En azul, que me imagino que sí se ven bien un poco los colores, en azul tenemos la respuesta de un parche. En rojo tenemos la respuesta del arreglo de antenas con impedancias escalonadas, con estas impedancias abruptas. Y en verde tenemos la respuesta de la propuesta, que es utilizando tapers. Y podemos ver que hay una mejor adaptación en la respuesta en la propuesta que incluso en el arreglo de antenas. Nosotros pensaríamos, pues como es un arreglo de antenas, pues trabaja mejor. Pues sí, pero en cuanto a adaptación, se la lleva mucho la propuesta, que es utilizando tapers. Entonces sí vemos que las reflexiones son muchísimas y estamos mejorando mucho el sistema. Tenemos un valor de menos 41.32 dB. Y si vemos el patrón de radiación, o sea, aquí se ve abrupto la mejora, pero en patrón de radiación podemos ver que entre la respuesta en rojo y la verde, pues no hay tantos dBi de ganancia, comparado con la antena de parche. La antena de parche sí, o sea, sí, al utilizar la regla de antena sí tenemos una mejora significativa en la ganancia y sin embargo no es tanta ya entre los dos parches. La mejora es más en adaptación. Y bueno, salió muy bien. Y por último ya las conclusiones. Pues el arreglo de antenas propuesto tiene una visible reducción de las pérdidas por reflexión. Esto lo podemos ver en el parámetro S11. Y mejora la ganancia de la directividad comparado con el parche. Y otro de los puntos importantes es que esta estructura taper no ha sido utilizada en arreglos de antenas, ni a bajas frecuencias ni a altas frecuencias. Es algo que sabemos que nos ayuda, sin embargo, no ha sido utilizado para estas aplicaciones. Entonces, aquí estamos, estoy haciendo saber que sí es importante minimizar estas reflexiones. Y esto sería. Gracias.